Hola, soy Mary y tengo 30 años. Recientemente, me convertí en madre por primera vez. Es un momento emocionante, pero también desafiante. Estoy aprendiendo a equilibrar todo lo que implica cuidar a un recién nacido. Esos primeros días en casa con mi bebé estaban llenos de felicidad, pero también eran agotadores. Sabía que tener un bebé cambiaría las cosas, pero no me di cuenta de lo difícil que sería recuperarme físicamente del parto y, al mismo tiempo, administrar la casa y cuidar de mi hijo. En casa era un poco caótico. La ropa se amontonaba y los platos a menudo se dejaban en el fregadero más tiempo del que quería. Era difícil encontrar un momento para mí y estaba constantemente corriendo de un lado a otro tratando de satisfacer las necesidades de mi bebé. Una tarde, mientras estaba intentando calmar a mi hijo que lloraba, el timbre sonó inesperadamente. No esperaba a nadie, así que me sorprendió encontrar a mi suegra Janet parada en la puerta. Entró a nuestra sala de estar y pude ver sus ojos recorriendo el desorden. Los juguetes estaban esparcidos por el desorden y los platos sin lavar en la cocina no eran exactamente la forma en que quería que ella viera nuestra casa, pero no había tenido la oportunidad de ordenar. Janet me miró y pude sentir una mezcla de preocupación y juicio en sus ojos. Pensé en venir a ver cómo estabas, dijo Janet mientras pasaba con cuidado sobre un juguete de bebé en el suelo. Jerry mencionó que podrías necesitar ayuda. Gracias, Janet, respondí, haciendo lo mejor que pude para sonar tranquila. A pesar de que me sentía abrumada, las cosas están un poco locas en este momento, pero nos estamos manejando. Janet no parecía convencida. Entró a la cocina, y el sonido de los platos sucios chocando entre sí me hizo sentir aún más cohibida. Pareces necesitar más, solo un poco de ayuda, dijo bruscamente. Este lugar es un desastre. ¿Así es como planeas criar a mi nieto? Sus palabras dolieron y sentí una oleada de emociones, frustración, tristeza y estrés, todo al mismo tiempo. Había estado haciendo todo lo posible para mantenerme al día con todo, pero en ese momento sentí que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondí, sosteniendo a mi hijo un poco más cerca de mí, como si tratara de protegerme de su juicio. El lado de Janet claramente no estaba impresionado. Mary, ser madre se trata de priorizar, y en este momento parece que no estás priorizando nada adecuadamente. Antes de que pudiera decir algo más, Jerry, mi esposo, entró en la habitación. Rápidamente sintió la tensión y trató de suavizar las cosas. Mamá, Mary está haciendo un trabajo increíble, dijo, viniendo a mi defensa. Ha sido muy difícil, especialmente porque el bebé no duerme bien. En lugar de calmarse, Janet se volvió hacia Jerry con una mirada seria. Necesitas ayudarla a entender lo que es importante aquí. No se trata solo de limpiar la casa, sino de ser responsable. Ella no está a la altura de los estándares familiares. Pude ver que Jerry estaba atrapado en medio. Me miró y luego volvió a mirar a su madre, sin saber qué decir. Mamá, no hagamos esto ahora. Mary todavía se está recuperando, pero Janet lo interrumpió. Ese es exactamente el momento en que se necesita disciplina. Enseño, dijo su voz. Si aprende a manejar las cosas ahora, estará mejor en el futuro. No puede ser demasiado suave con ella, Jerry. Me quedé atónita cuando Jerry dudó y finalmente dijo, tal vez tengas razón. Mamá, tal vez Sophie necesite aprender de la manera más difícil. Escuchar esas palabras de mi esposo se sintió como un puñetazo en el estómago. No podía creer que él se pusiera del lado de su madre, especialmente cuando vio lo mucho que me esforzaba. Janet asintió con firmeza, como si hubiera ganado la discusión. Empujó a Jerry hacia mí y dijo, muéstrale que este tipo de comportamiento no se puede tolerar. En ese momento, me sentí completamente abrumada. No era solo el agotamiento físico o el desorden en la casa. Era la sensación de ser juzgada e incomprendida por las personas que se suponía debían apoyarme. La maternidad ya era difícil y estaba haciendo lo mejor que podía, pero sentía que nada era suficiente para Janet. Ese día me hizo darme cuenta de lo importante que es tener un sistema de apoyo que entienda por lo que pasan las nuevas madres. No se trata solo de mantener la casa limpia o cumplir con los estándares familiares. Se trata de hacer lo mejor que puedes, incluso cuando las cosas se sienten abrumadoras, y de tener personas que te levanten en lugar de derribarte. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que la mano de Jerry golpeara mi mejilla, y el sonido hizo eco en la habitación ruidosa. Ese momento fue impactante, algo que nunca olvidaré. Era una línea que nunca debía haber cruzado. Sostuve a nuestro bebé cerca. Sus llantos se mezclaron con el sonido de los latidos acelerados de mi corazón. Jerry, ¿qué estás haciendo? Logré preguntar entre lágrimas.
El dolor de esa bofetada no era nada comparado con el dolor de la traición. No podía creer que esto estuviera pasando. Esto es por tu bien, Mary, dijo Jerry con una voz plana y vacía. Ni siquiera me miró a los ojos. Necesitas aprender. La habitación quedó en silencio. El único sonido eran los suaves gemidos de nuestro hijo. Jerry me miró. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y vergüenza, pero no parecía una disculpa. Janet, su madre, se quedó allí con una expresión severa, sin decir una palabra. Su sola presencia fue suficiente para empeorar las cosas. No se movió ni se estremeció. Simplemente se quedó allí mirando, como si hubiera esperado que esto sucediera. Lo que se suponía que era una visita para ayudarme se había convertido en algo completamente diferente. En lugar de apoyo, recibí un juicio, y ahora esta bofetada había sacudido todo mi mundo. Era como si todo lo que creía saber sobre la familia se estuviera desmoronando a mi alrededor. Mientras Janet se preparaba para irse, le susurró algo a Jerry en la puerta. No pude escuchar todo, excepto que su mirada engreída y el rostro preocupado de Jerry me dijeron que no era nada amable. Podía sentir el frío en el aire, y eso hizo que mi corazón se hundiera aún más. Esa noche, después del caos del día, acuné a mi hijo para que se durmiera, tratando de calmarlo lo más posible. Tanto como a mí misma, pero el miedo y el pavor no me dejaban. Lo que se suponía que era una familia amorosa ahora se sentía como algo completamente distinto. Sentía como si me estuvieran juzgando, como si estuviera en un juicio y estuviera fallando ante sus ojos mientras sostenía a mi hijo cerca. Tomé una decisión, necesitaba salir, no solo por mi seguridad, sino también por la de él. La casa que alguna vez se sintió como un hogar ahora se sentía como una prisión, construida por las mismas personas que se supone deben amarnos y protegernos. Me di cuenta de que este no era un lugar donde pudiera criar a mi hijo de manera segura. Jerry había cruzado una línea y ya no podía confiar en él, especialmente con la influencia de su madre siempre acechando en el fondo. Esa noche, no podía soportar dormir junto a Jerry. En lugar de eso, decidí llevar a mi bebé a la guardería, una pequeña habitación que se había convertido en mi santuario en las últimas semanas. Mientras me sentaba en la mecedora sosteniendo a mi hijo, los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en mi mente. Cada vez que pensaba en ello, sentía el dolor y la traición. Me hice más fuerte, sabía que no podía quedarme. A la mañana siguiente, mientras Jerry estaba en el trabajo y Janet, afortunadamente, se había ido, hice una llamada a María, una amiga cercana que antes había ofrecido su ayuda. Hola, Jess, soy yo, necesito la ayuda que me ofreciste, le dije, con la voz temblando de miedo y determinación. No digas más, Mary, pasaré hoy con mi camioneta. Podemos trasladar tus cosas a mi casa hasta que sepas a dónde quieres ir, respondió María, con su voz tranquila y tranquilizadora. Me ocurrió un plan simple pero arriesgado. Durante el día empacaría todo lo que pudiera, solo lo esencial para mi hijo y para mí. María vendría por la noche y sacaríamos todo en silencio antes de que Jerry volviera a casa. Sabía que no podía enfrentarlo de nuevo, no después de lo que había sucedido. Era peligroso quedarme y no podía arriesgarme a que él o Janet descubrieran lo que estaba planeando. Mientras hacía las maletas, mi corazón se aceleró, pero sabía que era lo correcto. Esto no era solo sobre mí. Tenía que proteger a mi hijo y darle el ambiente seguro y amoroso que se merecía. No podía dejar que creciera en una casa donde la violencia era aceptable, donde el control y la manipulación eran la norma. Irse fue difícil, pero quedarse habría sido más difícil. Era el comienzo de un nuevo capítulo para nosotras, uno en el que finalmente podría respirar y mi hijo podría crecer en paz. Me quedé allí pensando en lo que pasaría si me enfrentaba a Jerry otra vez. Él podría intentar olvidarme o, peor aún, Janet podría convencerlo de que siguiera controlándome. No podía permitir que eso sucediera. Sabía que tenía que irme, todo el día, mientras empacaba mis cosas. Cada prenda y juguete de bebé se sentía cargado de recuerdos. No podía dejar de pensar en la vida que había imaginado, la familia que había querido formar con Jerry, pero el agudo recuerdo de la bofetada de Jerry y los fríos ojos críticos de Janet me recordaron que quedarme ya no era una opción. Al final de la tarde, la mayoría de mis cosas estaban empacadas en cajas. Escondí todo en el garaje, tratando de mantener la calma y la concentración. María, mi mejor amiga, llegó justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Su llegada se sintió como un rayo de esperanza en lo que había sido uno de los días más difíciles de mi vida. ¿Estás lista?, preguntó María mientras entraba y miraba las cajas y bolsas esparcidas por todos lados. Tan lista como yo, respondí, sosteniendo a mi bebé un poco más cerca de mi pecho. Tenía que hacer esto por él, por los dos.
Nos movimos rápidamente, cargando todo en nuestro camión. Trabajamos en silencio pero eficientemente, como si hubiéramos hecho esto 1000 veces antes. La habitación que empaqué era la guardería. Había sido mi pequeño santuario, el único lugar en la casa donde me había sentido segura y en paz. Eché un último vistazo a mi alrededor y me despedí en silencio de la vida que había soñado tener con Jerry, pero que ahora sabía que había terminado. Mientras nos alejábamos, vi la casa desvanecerse en el espejo retrovisor. Un capítulo en mi vida se estaba cerrando, y aunque mi corazón se sentía pesado, también sentí un destello de esperanza. Mi bebé dormía pacíficamente en su asiento de seguridad, sin darse cuenta del gran cambio que se estaba produciendo, pero finalmente supe que estaba a salvo. Esta era la primera noche de nuestra nueva vida, una vida donde el miedo y la manipulación ya no tenían control sobre nosotros. Cuando llegamos a la casa de María, sentí una ola de alivio. Su hogar estaba lleno de calidez y seguridad, un marcado contraste con el sentimiento opresivo que se había apoderado de mi propia casa. Estar allí me hizo aún más decidida a asegurarme de que Jerry y Janet no pudieran lastimarnos otra vez. Me di cuenta de que simplemente irme no era suficiente. Necesitaba asegurarme de que no pudieran hacerlo. No iba a torcer la historia a su favor ni someter a otra persona a lo que yo había experimentado. Comencé acercándome a familiares y amigos, fingiendo que solo quería ponerme al día. Durante estas conversaciones, reuní cuidadosamente fragmentos de información. Grabé astutamente cualquier mención de que Janet controlaba el comportamiento extraño de Jerry para seguir su ejemplo. Algunas personas dudaban en hablar, pero muchos no se habían dado cuenta de cuán profunda era la manipulación de Janet. Con el tiempo, comencé a recopilar mensajes de texto, mensajes de voz e incluso llamadas grabadas que mostraban una imagen clara de lo que realmente estaba sucediendo detrás. A puertas cerradas, la evidencia más valiosa llegó cuando logré grabar un video de Janet entrenando a Jerry sobre cómo controlarme. Sus palabras dejaban en claro que no se trataba de preocupación o amor, sino de poder y control. Una vez que había reunido suficiente evidencia, decidí que era hora de confrontarlos. Elegí una reunión familiar organizada por la hermana de Jerry. Era un lugar neutral con muchos miembros de la familia presentes. Algunos de ellos ya habían insinuado que se sentían incómodos con la forma en que Janet dominaba a la familia, así que esperaba que este fuera el momento y lugar adecuados para revelar la verdad. El día del encuentro, estaba nerviosa, mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza, pero sabía que esto tenía que hacerse. Llegué con María a mi lado, su apoyo me dio la fuerza para ir. Cuando entré en la habitación, pude sentir la tensión. La gente me saludó con murmullos silenciosos, pero todos parecían saber que algo andaba mal. La noticia sobre el comportamiento de Jerry y Janet se había extendido por toda la familia e incluso los parientes que vivían lejos habían escuchado rumores. Después de los saludos iniciales, respiré hondo y me preparé para lo que vendría. Era hora de mostrarles a todos quiénes eran realmente Jerry y Janet y finalmente tomar el control de mi vida nuevamente. Me levanté, mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Tengo algo importante que decir. Comencé, mientras todos en la sala se giraban para mirarme. Podía sentir todos los ojos puestos en mí, pero sabía que esto tenía que hacerse. Se trata de Jerry y su madre, Janet, y de cómo sus acciones han afectado no solo a mí y a mi hijo, sino a toda la familia. Jerry parecía sorprendido, y pude ver el miedo en sus ojos mientras intentaba detenerme. Mary, no hagas esto aquí, dijo tratando de interrumpir, pero no retrocedí. No le respondí. Saqué mi teléfono. Esto no es solo un problema personal. Conecté mi teléfono al altavoz Bluetooth, y la habitación quedó en silencio. Las grabaciones comenzaron a reproducirse, la fría y controladora voz de Janet diciéndole a Jerry cómo manejarme y los vacilantes acuerdos de Jerry. Todo estaba ahí, tan claro como el día. Sus planes para arreglar mi comportamiento. Las reacciones en la sala fueron inmediatas. Algunas personas parecían sorprendidas, mientras que otras se veían disgustadas. La tía de Jerry, que siempre había sido amable conmigo, parecía desconsolada. Se volvió hacia Janet y, con la voz temblando, le preguntó, ¿es cierto, Janet, realmente estabas obligando a Jerry a hacer esto? La cara de Janet se puso roja de ira y dijo, temo que esto esté fuera de contexto, tratando de defenderse, pero ya era demasiado tarde. La prima de Jerry, que había estado observando en silencio hasta ese momento, se puso de pie. No está fuera de contexto. Hemos visto señales de esto durante años, pero no quiero creerlo. Ese momento cambió todo. Los miembros de la familia comenzaron a hablar, compartiendo sus propias experiencias con las formas controladoras de Janet. Poco a poco, fue surgiendo la imagen de una mujer que había manipulado a su familia durante años, escondiéndose detrás del papel de una madre cariñosa.
Jerry se sentó allí en silencio, luciendo pálido y abrumado. Finalmente vi la verdad sobre el control de su madre en su vida, mientras la reunión familiar se convertía en una acalorada discusión sobre la influencia de Janet. Sentí que un gran peso se quitaba de mis hombros. La verdad salió a la luz, y ya no fui la única que lo vio. Todos en la sala sabían que la familia, que había estado bajo el control de Janet durante tanto tiempo, finalmente reconocía sus manipulaciones tal como eran. Después de la confrontación, había una sensación silenciosa y sombría en el aire. La familia, que había estado bajo la influencia de Janet durante mucho tiempo, ahora tenía que enfrentar lo que había estado sucediendo durante años. La conmoción era clara en sus rostros, y era incómodo para todos darse cuenta de lo profundamente que Janet había afectado sus vidas. Para mí, la decisión de dejar a Jerry fue dolorosa, pero también era necesaria después de todo lo que había pasado. Regresando, cuando la familia comenzó a irse, reuní a mi hijo, que estaba felizmente inconsciente de la tormenta que lo rodeaba. Le di una última mirada a la casa familiar y entré a lo desconocido, sabiendo que estaba haciendo lo correcto para nosotros. Jerry nos vio salir con la cara llena de tristeza y arrepentimiento. Su voz, que una vez fue tan familiar, ahora se sentía distante mientras susurraba un débil adiós. No miré hacia atrás. Janet, por otro lado, enfrentó una realidad mucho más dura. La familia que había controlado durante tanto tiempo ahora la veía tal como era en realidad. Comenzaron a distanciarse al darse cuenta de cuánto daño habían causado sus acciones. Sus intentos de recuperar el control no fueron escuchados. La evidencia de las grabaciones y los testimonios en la reunión habían sido demasiado para que cualquiera los ignorara. En las semanas siguientes, Jerry intentó comunicarse conmigo. Sus mensajes estaban llenos de disculpas, promesas de cambio y súplicas de perdón, pero el recuerdo de su mano levantada y la influencia de su madre sobre él eran demasiado para olvidar. La confianza entre nosotros se había roto, y con ella, nuestro matrimonio. Entonces supe que esto era lo mejor. El final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. No solo estaba dejando una mala situación, sino que también estaba comenzando una nueva vida en la que podía estar libre del control y el miedo. Ahora podía concentrarme en criar a mi hijo en un ambiente seguro y amoroso. Encontré un nuevo hogar en un pequeño apartamento lejos del barrio que solía llamar hogar. Era un lugar donde nadie conocía mi historia y podía empezar de nuevo sin que el peso del pasado me persiguiera. Mi amiga María se quedó a mi lado, ayudándome a superar este nuevo capítulo de la vida. Estaba muy agradecida por su apoyo mientras descubría cómo construir una vida segura tanto para mí como para mi hijo. Mis días eran simples pero llenos de propósito. Pasé la mayor parte de mi tiempo cuidando a mi hijo y poco a poco fui arreglando mi vida. Las piezas se volvieron a unir. El proceso de curación no fue fácil. Fue lento y a veces dolía más de lo que esperaba. Hubo días en los que el peso de todo lo que había sucedido se sintió demasiado pesado para soportar, pero la libertad de tomar mis propias decisiones, sin miedo a ser controlada o manipulada, me mantuvo adelante. Me sentí como si estuviera comenzando de nuevo, una oportunidad de vivir a mis propios términos. Empecé a ir a terapia, donde aprendí a sanar las heridas emocionales que cargaba. También me uní a grupos de apoyo para madres solteras y conocí a otros que habían pasado por experiencias similares. Eso me ayudó a sentirme menos sola. Con el tiempo, los pedazos rotos de lo que una vez fui comenzaron a volver a unirse. Ya no era la misma persona que había sido antes. Ahora era más fuerte y más resistente. Había aprendido a defenderme y a proteger a mi hijo de cualquier cosa que pudiera dañarnos. La risa de mi hijo se convirtió en mi ancla, algo que me impulsaba incluso en los días más difíciles. Verlo crecer y alcanzar nuevos hitos me trajo mucha alegría, y cada pequeño momento me dio más esperanza para el futuro. Mientras él aprendía a caminar y a hablar, sentí que mi confianza crecía. Estaba aprendiendo cómo ser madre, cómo construir un hogar seguro y amoroso, y cómo vivir una vida libre de miedo. Pasaron meses y, antes de darme cuenta, ya había pasado un año. Una noche, después de acostar a mi hijo, me senté en nuestra acogedora sala de estar. Estaba llena de sus dibujos y juguetes, señales de la vida feliz que estábamos construyendo juntos. No pude evitar pensar en lo lejos que había llegado desde el dolor. El pasado todavía estaba ahí, como una sombra, pero ya no era tan abrumador como antes. La luz de nuevos comienzos era más brillante, y el apoyo de amigos como María y el amor incondicional de mi hijo me dieron fuerzas. Esa noche, mientras tomaba una taza de té, me di cuenta de que finalmente estaba lista para compartir mi historia. Comencé un blog, un espacio donde podía escribir sobre lo que había pasado. No era solo para mí, sino también para otros que pudieran estar pasando por luchas similares. Quería conectarme con personas que enfrentaban manipulación o abuso y hacerles saber que no estaban solos.
Cada publicación del blog que escribí fue un paso más para dejar de ser la víctima que solía ser y un paso más para convertirme en alguien que pudiera ayudar a otros. Al reflexionar sobre mi viaje, me di cuenta de que me había convertido en una defensora. Había encontrado mi voz y la estaba usando para hablar en contra del tipo de control y manipulación bajo el que alguna vez había vivido. Mi historia era de resiliencia y de encontrar fuerza frente a las dificultades. Ahora que concluyo mi historia, quiero dejarlos con una pregunta para que piensen. ¿Creen que es posible liberarse completamente del control de una familia manipuladora? ¿O que los efectos de esa relación permanezcan con nosotros para siempre? Me encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Mantengamos esta conversación y apoyémonos unos a otros. Mi nombre es Pamela y, hasta hace poco, yo era simplemente la típica especialista en publicidad adicta al trabajo. Vivía y respiraba mi trabajo en esta elegante agencia en el corazón de la ciudad. Ya sabes. Ese tipo de oficina en el último piso de un gran edificio de vidrio con una vista que te hacía girar la cabeza. Era buena en lo que hacía. De hecho, la agencia confiaba en mí para casi todo. Era la típica mujer de unos 30 años, centrada en su carrera, sin marido ni hijos, solo yo en mi trabajo. Mi pequeño apartamento era más como una parada entre oficinas. Pasaba más horas en el trabajo que en una casa real. Me acostaba por la noche durante unas pocas horas y luego salía de inmediato. Enjuagaba y repetía. Mi jefa, bueno, ella era otra cosa. Imagínate a una mujer de 60 años con más ambición que empatía. Era dueña de la agencia y, vaya, te hizo saber a todos que se llamaba Vivian, pero todos la llamábamos señora. Crawford a sus espaldas. En la cara, todo era así, señora y de inmediato, señora. Un lunes por la mañana en particular, me arrastré hasta la oficina sintiéndome como si estuviera muerta. Había atrapado un virus desagradable durante el fin de semana, pero los plazos no esperan a nadie, especialmente no en el mundo de Vivian. Estaba encorvada sobre mi computadora, tratando de concentrarme en el informe trimestral a través de mi fiebre, cuando la voz de Vivian atravesó la oficina como un cuchillo. Pamela. Mi oficina ahora se tambaleó hasta su puerta, sabiendo muy bien lo que venía. El informe llegó tarde y Vivian Crawford no toleraba que nada llegara tarde. ¿Qué diablos es esto?, gruñó, agitando una copia impresa en mi cara. ¿A esto le llamas informe? Cualquier niño de 5 años podría armar algo más coherente que esta basura. Lo siento, señorita Crawford, murmuré mientras me golpeaba la cabeza. Había estado enferma y débil. Ella se burló. ¿Crees que me importa si estás enferma? ¿Crees que construí esta agencia tomando medidas de enfermedad? Inútil, Pamela, completamente inútil. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había puesto mi corazón y alma en este trabajo durante años. Sacrifiqué todo por él, y esto fue lo que recibí a cambio. No sé si fue la fiebre o solo años de frustración reprimida, pero algo en mí se rompió. Las lágrimas brotaron de mis ojos y, antes de darme cuenta, estaba saliendo corriendo de su oficina, pasando por delante de los rostros sorprendidos de mis compañeros de trabajo. Entré al ascensor. Cuando la puerta se abrió, me encontré cara a cara con un par de ojos marrones preocupados. «Hey, ¿estás bien?», preguntó una voz profunda. Levanté la vista, sorprendida por la voz. Era un hombre de mi edad con ojos amables y una expresión preocupada. Debía haber lucido muy mal porque frunció el ceño aún más al ver mi cara. «Estoy bien», tartamudeé, tratando de recuperar la compostura, pero las lágrimas me traicionaron y siguieron corriendo por mis mejillas. «No te ves bien», dijo suavemente. «Mira, sé que no es de mi incumbencia, pero ¿te gustaría tomar un café? A veces hablar con un extraño puede ayudar». Dudé, nunca hacía cosas así, como quedarme sin trabajo, llorar en los ascensores o aceptar invitaciones de extraños, pero algo en su preocupación genuina rompió mis defensas. «En realidad, sí, soy José, eso suena bien». Nos dirigimos a un pequeño café justo al final de la calle. Mientras nos sentábamos con nuestros cafés, se presentó como Jack. «Entonces», dijo, sentándose en su silla, «¿quieres decirme qué te tiene tan molesta?». Entonces me encontré contando toda la historia de cómo me había sentido mal, cómo estaba atrasada en mi trabajo y cómo mi jefa me había atacado. Tuve cuidado de no mencionar nombres ni detalles específicos sobre el trabajo, pero no me contuve al describir lo devastada que me sentía. «Vaya», dijo Jack cuando terminé, «eso es duro. Nadie se merece ser tratado así, especialmente cuando está enfermo». Terminamos hablando durante más de una hora. Jack me contó sobre su propio trabajo, sus pasatiempos y su perro. Fue una conversación fácil y cómoda, y me encontré riendo a pesar de la horrible mañana que había tenido.
mientras nos preparábamos para irnos. Jake dudó un momento y dijo, escucha, Pamela, sé que nos acabamos de conocer, pero realmente me gustaría verte de nuevo. Tal vez podríamos cenar en algún momento. Me sorprendí diciendo que sí, sin dudarlo. Intercambiamos números y, mientras lo veía alejarse, sentí un cosquilleo de emoción en el pecho. Durante las siguientes semanas, Jake y yo comenzamos a vernos regularmente. Nos reuníamos para cenar después del trabajo o pasábamos los fines de semana explorando la ciudad. En cada cita, me enamoraba más de él. Era amable, divertido y me daba el apoyo que me había estado faltando en mi vida. En el trabajo, las cosas seguían igual. Vivian seguía siendo Vivian, exigente y crítica, pero de alguna manera ya no me molestaba tanto, sabiendo que al final del día tenía a Jake con quien hablar. Lo hacía todo más llevadero. Una noche, aproximadamente un año después de conocernos, Jake me llevó a un restaurante elegante. Cuando terminamos nuestro postre, sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un hermoso anillo de diamantes. Pamela, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas de felicidad se acumularon en mis ojos mientras asentía con entusiasmo. Sí, sí, por supuesto que me casaré contigo. Jake deslizó el anillo en mi dedo y sentí como si estuviera flotando en el aire. Todo era perfecto, Jake era perfecto, y nuestra vida juntos sería perfecta. Una noche, después de nuestro compromiso, estábamos en un torbellino de felicidad mientras nos acurrucábamos en el sofá de mi departamento. Jake mencionó algo que ni siquiera había considerado. Nena, dijo, pasando sus dedos por mi cabello, creo que es hora de que conozcas a mi mamá. Ella ha estado preguntando, ¿qué te parece si este fin de semana vamos a su casa? Ese sábado, nos detuvimos en una casa que me dejó boquiabierta. Era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de la casa en la que crecí. La puerta se abrió y me quedé paralizada allí, luciendo tan sorprendida como me sentía. Era Vivian Crawford, la madre de mi jefa y también la madre de Jake. Jake dijo cálidamente, ajeno a la tensión, esta es Pamela, mi prometida. Los ojos de Vivian se entrecerraron mientras me recorrían. Pamela, dijo con voz fría, qué sorpresa. Jake, cariño, seguramente puedes hacer algo mejor que esto. Agitó su mano con desdén en mi dirección. Con tu dinero y tu posición, puedes tener a cualquier mujer que quieras. ¿Por qué conformarte con alguien de un entorno tan modesto? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El brazo de Jake me rodeó con más fuerza. Mamá, dijo con voz firme, amo mucho a Pamela. Ella es lo mejor que me ha pasado. Me casaré con ella. Connor sintió aprobación. El rostro de Vivian se oscureció, pero Jake no le dio la oportunidad de responder. Se giró hacia mí y sus ojos se suavizaron. Lo siento mucho, dijo. Vamos, Pam, vámonos. Mientras nos alejábamos, finalmente encontré mi voz. Jack, dije con voz temblorosa, hay algo que necesito decirte. Conté todo, cómo Vivian era mi jefa, cómo me trataba en el trabajo y el incidente que me llevó a conocerte en primer lugar. Jake escuchó en silencio, sus nudillos blancos en el volante. Cuando terminé, detuvo el auto y se giró para mirarme. Pamela, dijo con firmeza, quiero que sepas que esto no cambia nada. Te amo y estoy de tu lado, pase lo que pase. Sus palabras fueron como un salvavidas y me aferré a ellas desesperadamente. Decidimos seguir adelante con nuestros planes de boda a pesar de la desaprobación de Vivian. Jake y yo encontramos un pequeño apartamento juntos y, por un tiempo, todo parecía estar bien, pero en el trabajo, las cosas empeoraban. El trato de Vivian hacia mí siempre había sido duro, pero ahora era francamente cruel. Me humillaba en las reuniones, se burlaba de mis ideas frente a los clientes y me ponía plazos imposibles, pero nunca me despidió. Yo era demasiado valiosa para la agencia y ambos lo sabíamos. En casa, todas las noches, exhausta y desmoralizada, Jake siempre estaba allí, apoyándome y llamándome, pero podía ver el precio que le estaba pasando a él también. Se enfrentaba a su madre y le rogaba que me tratara mejor, pero eso solo parecía empeorar las cosas. Llegó el punto de ruptura. Un martes, había estado trabajando en una presentación masiva durante semanas, poniendo cada gramo de creatividad y esfuerzo que tenía en ella. Mientras estaba frente al equipo directivo, incluida Vivian, sentí un rayo de esperanza. Tal vez esta vez finalmente lograría su aprobación. Estaba a la mitad de mi discurso cuando la voz fría de Vivian atravesó la habitación. ¿Es esto una broma, Pamela? ¿Esto es en lo que has estado trabajando durante semanas? Esto es un trabajo amateur. En serio, he visto mejores conceptos que este. La sala se llenó de un ambiente incómodo. Me quedé en silencio. Podía sentir las miradas de lástima de mis colegas.
pero nadie se atrevió a hablar en contra de Vivian. «¿Puedo revisarlo?», tartamudeé, luchando contra las lágrimas. Vivian agitó la mano con desdén. «No te molestes, tendremos a alguien competente para manejarlo desde aquí». Cuando me despidieron, huí de la sala de conferencias, con las mejillas ardientes de humillación. Tan pronto como llegué a mi escritorio, rompí a llorar. Era demasiada la crítica constante, la humillación pública, el estrés de atravesar esta situación imposible con mi suegra. No aguanté más. Esa noche, entré a nuestro apartamento todavía sollozando. Jaque me miró y me abrazó fuerte. «Eso es todo», dijo con firmeza. «No puedes seguir haciéndote esto a ti misma, Pam. Necesitas priorizar tu salud mental. Es más importante que cualquier trabajo». Al día siguiente, entré a la oficina de Vivian y le entregué mi renuncia. Su rostro se contorsionó por la ira. «¿Qué es esto? Después de todo lo que esta agencia ha hecho por ti, ¿simplemente nos vas a abandonar?». Me mantuve firme. Con una voz más firme de lo que sentía, dije: «Lo siento, pero no puedo seguir trabajando en este entorno. Mi último día será en 2 semanas». Cuando me giré para irme, la voz de Vivian me detuvo en seco. «¿Crees que puedes simplemente irte? Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Te arrepentirás. Pamela, recuerda mis palabras». Me lancé a buscar trabajo, confiando en que mis habilidades y experiencia me llevarían a un nuevo puesto rápidamente. Pero, a medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a preocuparme. Cada pista prometedora parecía esfumarse en el último minuto, como si alguien estuviera saboteando mis esfuerzos. Finalmente, después de casi 6 meses de búsqueda, conseguí un trabajo en una agencia más pequeña. No era tan prestigioso como mi antiguo puesto, pero estaba agradecida por la oportunidad. Cuando me instalé en mi nuevo rol, comencé a sentir que las cosas finalmente estaban mejorando, pero parecía que el destino tenía otros planes. Justo cuando comenzaba a sentirme segura en mi nuevo trabajo, mi jefe me llamó a su oficina. En el momento en que vi su cara, supe que algo estaba mal. «Pamela», dijo con voz cargada de arrepentimiento, «me temo que tenemos que dejarte ir. Tu trabajo ha sido excelente. Está bien, no puedo decir más, pero tengo las manos atadas. Lo siento». Empaqué mi escritorio en silencio. Algunos días después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Vivian. «¿Cómo se siente, querida? ¿El desempleo? Quizás ahora conozcas tu lugar». En ese momento, me di cuenta del verdadero alcance de la venganza de mi suegra. Ella no solo había amenazado con arruinar mi carrera. Ella en realidad lo estaba haciendo. Los meses siguientes fueron una mancha de ansiedad y frustración. No importaba cuántos currículums enviara o a cuántas entrevistas asistiera, parecía que no podía conseguir un trabajo. Empecé a buscar trabajos independientes solo para llegar a fin de mes, pero apenas era suficiente para cubrir nuestras facturas. Una tarde, mientras estaba sentado en la mesa de la cocina revisando ofertas de trabajo que sabía que no llevarían a ninguna parte, sonó mi teléfono. Era Vivian. Mi dedo estaba sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad se apoderó de mí. «Hola», respondí con cautela. «Pamela», dijo la voz de Vivian a través del altavoz, «solo pensé en ver a mi nuera favorita. Sabes, el cumpleaños de Jack se acerca pronto». Me congelé en medio del caos de los últimos meses. Me había olvidado por completo del cumpleaños de Jack. Estaba pensando, continuó Vivian con una voz repentinamente cálida, ¿por qué no lo sorprendemos? Podríamos hacer una fiesta en mi casa con todos sus amigos y la familia. Sería encantador, ¿no crees? Creo que es hora de que dejemos de lado nuestras diferencias. Jack estaría tan feliz de vernos llevarnos bien. Por mucho que quisiera negarme, no podía negar que a Jack le encantaría ver a su madre y a su esposa reconciliadas. Y después de todo lo que Vivian había hecho por mí, ¿no se merecía un cumpleaños especial? Está bien, dije vacilante. ¿Qué tenías en mente? La voz de Vivian se iluminó. Maravilloso. ¿Por qué no vienes temprano el día de la fiesta? Podemos arreglar todo juntas. Será nuestro pequeño secreto para Jack. Estuve de acuerdo. Llegó el día de la fiesta y me dirigí a la casa de Vivian, con el estómago en nudos mientras me acercaba a la puerta principal. Podía escuchar voces y risas en el interior. Cuando entré, me sorprendió ver que la casa ya estaba llena de invitados. El teléfono de Vivian estaba en su mano, aparentemente transmitiendo en vivo el evento. Vivian anunció en voz alta, con los ojos brillando con malicia, «Me gustaría que todos saludaran a nuestra ayuda para la noche». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Vivian me puso un uniforme de mago en las manos. «Aquí tienes, querida. La cocina es por allá. Chap, chap. Estos invitados no se servirán solos.
Me quedé allí atónita mientras la habitación se quedaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en mí, con una mezcla de lástima y vergüenza en sus rostros. ¿Qué pasa?, preguntó Vivian, su voz clara en la habitación silenciosa. ¿No es eso para lo que eres apta? ¿No eres una chica de los barrios marginales? Tus padres trabajaban en una fábrica. Deberías estar agradecida porque te estoy dando la oportunidad de servir a tus superiores. La humillación fue abrumadora. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras miraba alrededor de la habitación, buscando desesperadamente una cara amigable, alguien que se enfrentara a esta crueldad. Pero todos desviaron la mirada, sin querer desafiar a Vivian. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Había soportado meses del tormento de Vivian, pero esto fue un paso demasiado lejos. Sin decir una palabra, me alejé. Dejé el uniforme a los pies de Vivian y salí furioso de la casa, ignorando sus llamadas detrás de mí. Entré en nuestro apartamento, un desastre de lágrimas y enojo. Jake estaba allí, preparándose para ir a la casa de su madre. Me miró y su rostro se desplomó cuando le conté lo que había pasado. El rostro de Jack palideció. Agarró su teléfono y rápidamente abrió la página de redes sociales de su madre. Ahí estaba el video de mi humillación, que ya estaba ganando vistas y comentarios desagradables. La mano de Jack temblaba mientras miraba el video. Pude ver el conflicto en sus ojos. El amor por su madre se enfrentaba con su amor por mí, pero cuando las crueles palabras de Vivian resonaron en el teléfono, su mandíbula se tensó con determinación. Marcó el número de Vivian y puso el teléfono en altavoz. Cuando ella respondió, su voz era enfermizamente dulce. Jack, cariño, ¿dónde estás? Todos están esperando. Jake la cortó. Vi el video. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Pamela? Hubo una pausa y luego la voz de Vivian se volvió fría. Oh, por favor, Jake, solo la estaba poniendo en su lugar. Sabes que ella no es lo suficientemente buena para ti. Estaba tan enojada que tiré el uniforme a los pies de Vivian y salí de la casa, ignorando sus llamadas. Entré en nuestro apartamento, llena de lágrimas y furia. Jake estaba allí, preparándose para ir a la casa de su mamá. Cuando vio mi cara, se dio cuenta de que algo estaba mal. Rápidamente agarró su teléfono y fue a la página de redes sociales de su madre. Ahí estaba el video de mi humillación, que ya estaba ganando vistas y comentarios malos. Jake miraba el video con la mano temblando. Su amor por su madre y por mí estaban en conflicto. Cuando escuchó las crueles palabras de Vivian en el video, su mandíbula se tensó con decisión. Marcó el número de Vivian y puso el teléfono en altavoz. Cuando respondió, la voz de Vivian sonaba muy dulce. Jack, cariño, ¿dónde estás? Todos te están esperando. Jake la interrumpió. Vi el video. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Pamela? Hubo una pausa, y luego la voz de Vivian se volvió fría. Oh, por favor, Jake, solo la estaba poniendo en su lugar. Sabes que ella no es lo suficientemente buena para ti. Vivian dijo que lo estaba haciendo por mí, pero Jack volvió a interrumpirla. No me estabas haciendo ningún favor. Estabas siendo cruel y manipuladora. Amo a Pamela y no dejaré que la trates así. Ya terminamos. No nos contactes más. Colgó antes de que Vivian pudiera responder. El silencio en nuestro apartamento era abrumador. Jake se volvió hacia mí con una mirada suave. Lo siento mucho, Pam. No tenía idea de que ella llegaría tan lejos. Caí en sus brazos, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Pasamos el resto de la noche juntos, ignorando el constante timbre del teléfono de Jack. Solo a la mañana siguiente nos dimos cuenta de la magnitud de las represalias de Vivian. El jefe de Jack lo llamó para una reunión de emergencia. Cuando Jack regresó a casa unas horas después, su rostro estaba pálido. Me despidieron, dijo con voz apagada. Parece que el CEO es un amigo cercano de mi mamá. Ella le pidió que me dejara ir. Pasamos los siguientes días tratando de descubrir qué hacer ahora que ambos estábamos desempleados y con la influencia de Vivian en todas partes. Nuestras opciones se sentían limitadas. Tal vez, dijo Jack una noche, dudoso, deberíamos considerar mudarnos y empezar de nuevo en otro lugar, lejos de la influencia de mi madre. La idea era tentadora, pero algo me molestaba. Jack, dije lentamente, ¿por qué se divorciaron tus padres? Nunca has hablado mucho de eso. El rostro de Jack se oscureció. Realmente no sé los detalles. Mamá siempre decía que papá nos abandonó porque no quería saber nada de nosotros. Papá intentó contactarme varias veces cuando era más joven, pero mamá siempre interceptaba las llamadas y me decía que solo estaba tratando de manipularme. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Jack, ¿qué pasaría si contactáramos a tu papá? Tal vez él podría aclarar todo esto.
Acordamos encontrarnos con el padre de Jack, Robert, en un café tranquilo al día siguiente. Cuando entramos, vi a un hombre mayor que se parecía mucho a Jack. Su rostro se iluminó al vernos y se levantó para saludarnos con un abrazo cálido, aunque un poco incómodo para Jack. «Debe ser Pamela», dijo, volteando hacia mí con una sonrisa amable. «Es un gusto conocerte». Nos sentamos con nuestros cafés y la expresión de Robert se volvió seria. «Jack, no puedo decirte lo feliz que estoy de saber de ti, pero tengo la sensación de que esto no es solo una visita casual. ¿Qué está pasando?». Jack respiró hondo y comenzó a explicarle todo: el maltrato de Vivian, cómo saboteó nuestras carreras y el incidente humillante en la fiesta. Robert escuchaba con atención, y su rostro se oscurecía con cada detalle que revelaba Jack. «Papá», dijo Jack, vacilante, «¿qué pasó realmente entre tú y mamá? ¿Por qué se divorciaron?». Los ojos de Robert mostraban una mezcla de ira y tristeza. «Es una historia larga, hijo, y no estoy orgulloso de ella. Verás, yo trabajaba para la empresa de mi papá. Tu mamá estaba en el departamento de contabilidad. Pensé que éramos felices, pero…». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café antes de continuar. «Un día, la policía llegó a la oficina y arrestaron a tu abuelo por evasión de impuestos. Todo sucedió muy rápido. La empresa quedó bajo nuestro control, y de repente, tu mamá se hizo cargo, diciendo que mantendría todo en funcionamiento». Jack y yo nos miramos, pensando lo mismo. Todo esto empezaba a sonar sospechoso. Robert continuó: «Tenía mis sospechas de que tu madre tenía acceso a todos los registros financieros y había estado presionando para tener más control en la empresa durante meses. La enfrenté y le pregunté si tenía algo que ver con incriminar a tu abuelo. Ella lo negó. En lugar de eso, me amenazó. Tuve una aventura. Fue breve, pero tu madre descubrió que tenía pruebas, fotos, mensajes, todo». Jack y yo nos miramos con sorpresa mientras Robert seguía hablando, su voz cargada de arrepentimiento. «La mujer con la que tuve la aventura era un hombre increíblemente influyente en nuestra industria. Tu madre amenazó con contarle todo, a menos que yo hiciera exactamente lo que ella decía. Me dio un ultimátum: divorciarme, darle todo y alejarme de ti, o me destruiría por completo. Me avergüenza decirlo, pero tomé la salida cobarde. Pensé que te estaba protegiendo». Mientras estábamos allí, procesando todo lo que habíamos aprendido, un recuerdo me golpeó de repente. Dije: «Jack, recuerda que cuando empecé en la agencia noté algunas discrepancias en los libros. Incluso tomé algunas fotos pensando que podría necesitar mostrárselas a Vivian más tarde». Los ojos de Jack se abrieron como platos. «Pam, ¿estás diciendo?». Asentí. «Creo que tu madre podría estar haciendo lo mismo que le hizo a tu abuelo. Si podemos probarlo». Después de nuestra reveladora conversación con Robert en el café, todos decidimos regresar a nuestro apartamento. Tan pronto como entramos, me dirigí directamente a mi computadora portátil. Jack y Robert observaron atentamente mientras la encendía, con la anticipación palpable. «Aquí están», dije, abriendo la carpeta que contenía las fotos incriminatorias. Justo cuando recordé, Jack y Robert se inclinaron y sus ojos se abrieron mientras observaban las imágenes en la pantalla, claras como el día. Había evidencia de contabilidad de doble entrada, un libro para las autoridades fiscales y otro que mostraba el verdadero estado de las finanzas de la compañía. El rostro de Jack se volvió serio y decidió con firmeza: «Tenemos que llevar esto a las autoridades de inmediato. Mi mamá no puede seguir saliéndose con la suya». Las siguientes semanas fueron un torbellino. Llamamos a Ed y le presentamos las pruebas que habíamos descubierto. Las autoridades fiscales lanzaron una auditoría completa y exhaustiva de la agencia de Vivian. La investigación fue minuciosa e implacable. La evasión fiscal era increíble. Vivian fue arrestada y acusada de múltiples cargos de evasión fiscal y fraude. La evidencia era abrumadora. Al final, el juez dictó una sentencia dura. Vivian pasaría varios años en prisión. Después de la condena de Vivian, el tribunal decidió transferir la propiedad de la agencia a Jack, como el miembro más cercano de la familia que no estaba implicado en los crímenes. Fue mucho para asimilar y pasamos muchas noches discutiendo qué hacer a continuación. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestro balcón mirando la puesta de sol, Jack se volvió hacia mí con una sonrisa y dijo: «Sabes, Pam, he estado pensando que esta agencia necesita un nuevo comienzo, una nueva dirección, y no puedo pensar en nadie mejor para liderarla que tú». Lo miré en shock y le dije: «Pero Jack». Él me interrumpió gentilmente: «Eres brillante, Pam. Viste lo que estaba pasando cuando nadie más lo notaba. Tienes las habilidades,
la visión y la integridad para convertir esta agencia en algo de lo que podamos estar orgullosos. ¿Dices que serás nuestro nuevo director ejecutivo?, pregunté, mientras las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos. Asentí, demasiado abrumada para hablar. Después de todo lo que habíamos pasado, después de todas las veces que Vivian había intentado derribarme aquí, me estaban ofreciendo la oportunidad de liderar la misma agencia que ella había usado para atormentarme. Los meses siguientes fueron muy ocupados. Reestructuramos la agencia, implementamos pautas éticas estrictas, reconstruimos las relaciones con los clientes y creamos un ambiente de trabajo basado en el respeto y la creatividad. Poco a poco, la reputación de la agencia comenzó a recuperarse. A lo largo de todo esto, Robert estuvo allí, ofreciendo apoyo, ayuda y consejos. Con el tiempo, la incomodidad se fue desvaneciendo y comenzamos a disfrutar juntos de las cenas de los domingos, reconstruyendo los lazos familiares que Vivian había intentado destruir con tanto empeño. Las luces iluminaron el jardín delantero, creando una gran atmósfera para la noche. Amigos y familiares se reunieron para celebrar mi cumpleaños, y estaba emocionada por la fiesta temática de disco que había planeado. Las decoraciones eran brillantes, el DJ tocaba buena música, y todos se estaban divirtiendo, pero, debajo de mi emoción, había algo de tensión. Era mi primer cumpleaños después de un difícil primer año de matrimonio. Mi esposo claramente no estaba disfrutando la fiesta, pero yo estaba decidida a disfrutar el día. No podía dejar de pensar en nuestra discusión anterior. Él había entrado en nuestro armario, exigiendo que cancelara la fiesta. Mis amigos no vienen y no quiero estar cerca de tu familia, había dicho. Frustrada, le recordé que era mi cumpleaños, pero a él no le importó. Quería mover la fiesta a otro momento porque se sentía aislado e incómodo. Su enojo no era nuevo para mí. Con el tiempo, me di cuenta de que intentaba manipularme y controlarme, a menudo usando el dinero como herramienta. Tenía problemas con mis logros y siempre quería ser el centro de atención. Su comportamiento narcisista me dificultaba celebrar mis éxitos sin enfrentar su negatividad. También me presionaba para que empezáramos una familia, a pesar de que no estábamos financieramente listos. Su solución habitual era pedirle dinero a mis padres, lo que siempre llevaba a conflictos. Esperaba que cumpliera los deseos de su madre, como comprarle una scooter nueva, a pesar de nuestro ajustado presupuesto. Cuando me negué a involucrar a mis padres, se frustró aún más, como si mi independencia fuera una amenaza para sus planes. No puedo quitarme la sensación de que hay más detrás de sus demandas de lo que admite. Me amenazó con divorciarse si no le compraba a su madre esa scooter. Así que cedí, aunque no quería. Me sentí atrapada, sin una verdadera opción más que seguir en este matrimonio. Ni siquiera hemos estado casados un año, pero ya se siente abrumador y me está llevando al límite. Mientras pensaba en todo lo que había pasado antes, solté un suspiro. Solo quería que hoy fuera un recuerdo feliz. Afortunadamente, las personas que más importaban vinieron a celebrar, incluyendo a mis amigos de la universidad. La atmósfera era cálida y llena de energía positiva, pero no podía ignorar las miradas frías desde el otro lado de la habitación. Mi esposo y mi suegra estaban claramente descontentos. Nuestra discusión anterior había sido horrible. Quería cancelar la fiesta solo porque sus amigos no pudieron venir. No soporta que nadie, ni siquiera yo, reciba atención. Es desconcertante cuánto parece resentirme. Incluso cuando obtuve una promoción en el trabajo, él estaba amargado porque no había sido ascendido en su empleo. Me echa la culpa de todos los problemas, como si todo fuera mi culpa, pero hoy, me negué a dejar que la negatividad se apoderara. Decidí concentrarme en mis invitados y disfrutar el momento. Mientras conversaba, empecé a hablar con Wendy, una amiga de la universidad. Feliz cumpleaños, Benice, gracias por invitarme. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, dijo ella. De nada, realmente ha pasado mucho tiempo, 4 años desde que nos graduamos con nuestros títulos en química, respondí. Ambas sonreímos y reímos mientras recordábamos nuestros días en la universidad. Wendy mencionó lo bien que me había ido en nuestra clase de química orgánica. Aunque yo intenté restarle importancia, eras una de las mejores estudiantes. Es una lástima que no haya seguido con la química, dijo ella. Su comentario me dolió un poco, pero solo sonreí y seguí con la conversación. Suspiré. Sabía que era una lástima. Solía trabajar en química, pero renuncié porque mi esposo no quería que permaneciera en ese campo. Wendy se sorprendió. ¿De verdad? ¿Por qué no? Lo siento si estoy siendo demasiado entrometida. No, está bien, le aseguré. Mi trabajo pagaba muy bien, más que el salario de mi esposo. No pudo manejar eso.
así que cambié de carrera. Pude ver la frustración en Wendy, no tenías que escucharle. Lo sé, pero es mi esposo. Wendy no insistió en el tema, en cambio, me animó a disfrutar la noche, así que intenté dejar de lado mis preocupaciones y concentrarme en pasar un buen rato. Más tarde, Wendy volvió con un cóctel en la mano, luciendo emocionada. Sé lo que estás haciendo, dijo con mucha energía. ¿A qué te refieres?, pregunté, curiosa. Ella señaló el cóctel. Este sabor es de tu tesis, ¿verdad? El químico que ralentiza la rapidez con la que el alcohol te afecta y bloquea otras sustancias añadidas a la bebida. Sonreí, impresionada de que lo recordara. Tenía razón. Había añadido ese químico a las bebidas para asegurarme de que todos se mantuvieran seguros y bebieran con responsabilidad. Wendy sonrió de vuelta. Claro, recuerdo que ganaste premios por ese estudio. Eras la mejor de nuestra clase. Escuchar eso me hizo recordar cuánto amaba la química. Disfrutaba trabajando como química en una empresa de alimentos, pero mi esposo me hizo renunciar después de mi promoción. No pudo soportar que ganara más que él. Mientras me mezclaba con los invitados, vi a mi suegra, Ellen, acercándose al bar con mi esposo cerca de ella. ¿Qué estaban haciendo? No se dieron cuenta de que los estaba observando mientras vertían algo en una de las bebidas. Decidí mantener la calma y no confrontarlos de inmediato. Luego, Ellen se acercó con una sonrisa forzada. «Feliz cumpleaños, querida, tengo una bebida especial para ti», dijo con un tono demasiado alegre. Tomé la bebida de sus manos, manteniéndome calmada a pesar de mis sospechas. Gracias, Ellen, no tenías que hacerlo. Vi que estaban manipulando la bebida, así que sabía que algo estaba mal. Después de un pequeño sorbo, el sabor amargo confirmó mi temor. Estaba drogada. Afortunadamente, ya había añadido mi químico a las bebidas, así que estaba a salvo. Era impactante pensar que me odiaban tanto como para intentar drogarme en mi cumpleaños. No podía creer que fueran a llegar tan lejos. Mantuve mi reacción oculta y fingí estar afectada, dejando que mi cuerpo se desplomara. «No me siento bien», murmuré, notando las miradas de satisfacción en sus rostros. Eran terribles. Los invitados se acercaron rápidamente, preocupados, y me ayudaron a un sofá cercano. «Benice, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?», preguntó alguien. Fingí estar somnolienta y susurré a Wendy: «Creo que me han drogado. Llama a una ambulancia». Wendy entró en pánico y rápidamente pidió a alguien que llamara por ayuda. Mientras tanto, Ellen y Richard se quedaron atrás, observando con satisfacción. Mantuve el acto, pero por dentro ya estaba planeando mi venganza. Mi amiga, que es doctora, estaba tratando de conseguir una ambulancia cuando mi esposo intervino. «No es necesario, yo me encargaré de mi esposa», dijo, levantándome y llevándome al interior de la casa. Ellen ordenó que la fiesta terminara y dijo a los invitados que se fueran. Una vez dentro, me colocó en el sofá. Ellen entró detrás de nosotros y escuché su conversación. «Finalmente, esa fiesta horrible ha terminado. Estaba harta de toda esa gente», dijo, claramente molesta. «Casi pierdo los estribos y quería tirar toda la comida». «Mamá, ¿qué hacemos con ella?», preguntó él. «No sé, lo que hizo. Ojalá». «¿Por qué me hiciste casarme con ella?». «Porque es rica. Su padre es un gran tipo en biotecnología. Podríamos haber obtenido mucho dinero de ella, pero me equivoqué. Es inútil, no soporto ser eclipsado. Mira cómo está, es más rica que yo. Y odio ser el segundo. No podemos cambiar que ahora sea tu esposa, así que consigue todas sus tarjetas y retira su dinero. Para la mañana, no recordará nada». «¿Estás seguro de que la droga funcionó?». «Claro, mamá. Mira cómo está completamente inconsciente. Funcionó». Mi esposo empezó a registrar mis bolsillos, pero no encontró nada, así que fue a nuestra habitación a sacar todo lo valioso de mi bolsa. Mi corazón latía rápido. Habían planeado esto desde el principio. Solo les interesaba mi dinero. Como no dependo de la riqueza de mis padres, no tuvieron suerte de obtener nada de mí, por eso son tan crueles, pero pagarán por esto. Solo necesito superar este día para poder vengarme. A la mañana siguiente, fingí despertarme aturdida y confundida, actuando como si no recordara nada. Mis tarjetas y mi teléfono habían desaparecido, robados. Mi esposo y mi suegra estaban en la cocina, actuando como si no pasara nada. «Oh, ya te has despertado, te drogaste anoche», dijo mi esposo con una sonrisa burlona. «¿Qué? ¿Lo hice? No puede ser», actué sorprendida. Él se rió. «Sí, hiciste un escándalo y echaste a todos de la fiesta. Estoy seguro de que ahora todos te odian». «Mentiras.
No me estaba engañando, oh no. Debo haber perdido mis tarjetas. Me pregunto quién me drogó. Tal vez los bartenders que contrataste. Debería ser más cuidadoso la próxima vez. Si es que hay una próxima vez, dije, claramente disfrutando su engaño. Apreté los puños, tratando de no explotar. Oh cariño, ¿has visto mis tarjetas de crédito? No lo sé. ¿Por qué me preguntas a mí? Tú eres la que las perdió. Respondí. Sonó el timbre, y mi suegra fue a recoger la entrega de comida. Habían pedido un festín, probablemente usando mi tarjeta. Es bonito ser rico, ¿no es así, hijo? Dijo con una sonrisa burlona. Richard asintió, claramente complacido con su pequeña victoria. Y esto es solo para nosotros. Consigue tu propia comida. Furiosa, me dirigí a mi habitación, decidida a darles una lección. Llamé a Wendy y le conté todo, las drogas, mi reacción falsa, su plan, y mi plan de venganza. Wendy aceptó ayudarme, como química, entendió rápidamente la fórmula y los compuestos que necesitaba. Le pedí que preparara una bebida especial que los hiciera sentir somnolientos esa noche. Los invité a cenar y planeé darles una probada de su propia medicina. Wendy prometió entregar la bebida antes de la cena, preparando el escenario para mi venganza. Entré a la sala y encontré a mi esposo y a mi suegra disfrutando de los postres que habían pedido con mi dinero. Estaban pegados al televisor mientras yo decía, quiero que cenemos juntos como familia. Mi suegra puso los ojos en blanco y me ignoró. Lo que tú digas, murmuró mi esposo, prestando apenas atención. No tenían idea de lo que se les venía. Cuando llegó la entrega, tomé la bebida y fui directamente a la cocina. Ni siquiera lo notaron. Estaban demasiado absortos en sus propias actividades. Preparé cuidadosamente la comida, asegurándome de que todo estuviera perfecto para lo que sería una cena memorable. Vertí el líquido especial en 2 vasos, sabiendo que mi venganza estaba a solo un sorbo de distancia. Los llamé a la mesa. Se sentaron, luciendo aburridos y completamente ajenos a lo que estaba por suceder. ¿Qué es todo esto?, preguntó mi esposo, sonando irritado. Forcé una sonrisa. Tenemos algunos asuntos pendientes. Intercambiaron miradas inquietas, pero mantuvieron sus actitudes habituales. La tensión en la habitación era palpable. Tomé un vaso, el que tenía el químico. Quiero que prueben este nuevo jugo que hice. Es una receta especial. Mi suegra miró el vaso con desconfianza, pero mi esposo, tan desentendido como siempre, dio un sorbo sin dudar. En realidad está bastante bueno. Me sorprende que puedas hacer algo bien, dijo con desdén, riendo. Mi suegra se unió, aunque dudó antes de dar su sorbo. No pude evitar sonreír mientras ellos sellaban sin saber su propio destino. A medida que pasaban los segundos, vi cómo cambiaban sus rostros. Empezaron a parecer cansados, y sus párpados se volvían pesados. Mi esposo fue el primero en notar. ¿Qué está pasando? Estoy tan cansado, murmuró, esforzándose por mantenerse despierto. La cabeza de mi suegra comenzó a inclinarse. ¿Por qué? ¿Qué hiciste?, balbuceó. Solo te estoy dando una probada de tu propia medicina. Dije con calma, intentaron drogarme y robar mi dinero, ahora saben cómo se siente. No pudieron resistir los efectos de la droga, ambos colapsaron sobre la mesa, inconscientes. Llamé de inmediato a Wendy, mi amiga doctora, y luego a la policía. Cuando despertaran, se llevarían una sorpresa. Wendy llegó primero para asegurarse de que estuvieran bien y de que la droga no causara daño duradero. Luego los llevamos a la estación de policía mientras seguían dormidos. En la recepción, le entregué mi licencia de química al oficial. Estos dos intentaron drogarme y robar mi dinero. Dije con firmeza, quiero presentar cargos. El oficial se sorprendió, pero rápidamente se puso a trabajar, llamando refuerzos. Nos encargaremos de esto, señora. Gracias por denunciarlo. Observé cómo Richard y Ellen eran detenidos. Finalmente, su pasado les estaba alcanzando. Cuando empezaron a despertar, se encontraron en celdas separadas, aturdidos y confundidos. Y allí estaba yo, esperándolos. ¿Qué pasó?, preguntó mi esposo, con la voz temblorosa y desorientada. No lo sé, balbuceó su madre, igualmente confundida. El oficial y yo nos acercamos a sus celdas, y sus ojos se abrieron al verme. Están en serios problemas, dije con frialdad. Han sido arrestados por drogadura y robo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Richard se arrodilló, suplicando a través de las rejas. Cariño, por favor, perdóname. Su madre rápidamente se unió. Benice, lo siento mucho, no lo hice a propósito, prometo que cambiaré. Me mantuve firme.
Esta es su oportunidad para reflexionar sobre lo que han hecho. Intentaron dañarme, pero fui lo suficientemente astuta para descubrir su plan. Ambos necesitan aprender una lección. Me volví hacia el oficial para confirmar que estaba presentando cargos y solicitando el divorcio. Es hora de seguir adelante, merezco algo mejor.